Buenas tardes, muchachos. Vamos a proseguir con el tema que vimos ayer, pero vamos a analizar con mayor detalle este circuito en el cual recuerden que físicamente lo que hacíamos era lo siguiente. Teníamos un campo magnético que me penetraba a la página. Luego, dentro de ese campo magnético, metimos una espira cerrada, ¿sí? Y le empezamos a mover con velocidad V hacia la derecha. La anchura de la espira era de L. Lo que encontramos es que se creaba una fuerza que se oponía a este movimiento. Si la fuerza con la que la jalamos era F, existía una fuerza F que se oponía al movimiento. También existían fuerzas hacia arriba y hacia abajo, de sentido contrario, por tanto se anulaban y no era necesario tomarlas en cuenta. Luego, hicimos dos tipos de análisis. Dado que para jalar a la espira habría que aplicar una fuerza, calculamos su potencia. Y la potencia para una fuerza que se mueve con velocidad v es simplemente el producto de la fuerza por la velocidad. Esto nos daba, tomando en cuenta que la fuerza es I-L cruz V, nos daba esta potencia mecánica, V cuadrada por L cuadrada por la velocidad al cuadrado entre la resistencia. Bueno, ahora, por otra parte, si está generándose una corriente, pues esa corriente, y además existe una FEM, una fuerza electromotriz, al multiplicar la fuerza electromotriz por la corriente, lo que obtenemos es la potencia, pero en este caso es potencia eléctrica. Y bueno, el análisis detallado de esto nos dio que la potencia eléctrica pues era justamente igual a la potencia mecánica. B cuadrada, B cuadrada, L cuadrada, B cuadrada, igual que esto, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, pues una de las conclusiones era que habíamos convertido energía y potencia mecánica en energía y potencia eléctrica, y que esto era el principio de construcción de los grandes generadores que distribuyen corriente en las casas o en las fábricas. Bueno, ok, pero ahora vamos a analizar otro caso que es interesante. Tenemos exactamente la misma situación, excepto que ahora el circuito es abierto, ¿sí? Aquí el circuito era cerrado, podía haber un corriente circulante. En este caso, el circuito es abierto. Entonces, nos planteamos la siguiente pregunta, las siguientes dos preguntas. ¿Se genera una fuerza electromotriz por el movimiento de la espira dentro del campo magnético, aunque la espira esté abierta? Esa sería la pregunta, ¿sí? ¿Qué necesitamos para que se genere una FEM? Bueno, lo que necesitamos es que haya un campo magnético, aquí lo está, que el campo magnético esté cruzando un área, aquí está el área también, y que esté cambiando el producto de B por A con respecto al tiempo, o sea, que esté cambiando en el tiempo el flujo magnético. Entonces, ¿se cumplen todas estas condiciones para este caso? Respondan ustedes, por favor. Sí. ¿Sí? Sí, en efecto, porque hay un flujo de campo magnético que cruza esta área, pero ese flujo está cambiando porque está cambiando el área. Entonces se genera una FEM. Y entonces veríamos que en el extremo abierto aparece un voltaje, ¿sí? Un voltaje, una fuerza electromotriz. Ahora, se genera una corriente. En este circuito abierto se genera una corriente. Sí,
Sí, sí. ¿Si hay corriente? A ver, si hay corriente, ¿cómo pasa de aquí para acá? Si el circuito está abierto. Entonces respóndanme, ¿se puede generar una corriente? Ah, no, entonces no. No, porque es un circuito abierto. Tendría un switch abierto, ¿sí? Entonces no puede generarse una corriente. Y si no hay corriente, entonces puede existir una fuerza que actúe sobre la espira, de acuerdo a esta fórmula. No. Entonces, a diferencia del caso anterior, en el cual para mover a la espira dentro de un campo magnético con un circuito cerrado, y en el cual había que aplicar una fuerza mecánica, en este caso no hay resistencia al movimiento de la espira dentro del campo magnético, aunque esté generándose una FEM, porque la FEM no produce corriente, y si no hay corriente, por lo tanto, no puede producir una fuerza que se ponga al movimiento, ¿sí? Bueno, ahora, esto es interesante a nivel de física experimental. ¿Por qué? Porque ustedes supongamos que quieren registrar el movimiento con el cual se mueve esta espira, la velocidad con la cual se mueve. Bueno, a mayor velocidad, ¿qué va a pasar con la FEM? Va a ser más calma. A mayor velocidad va a cambiar más rápidamente el área, ¿no? Y entonces se va, la velocidad con la que crezca el flujo, ¿sí? Nos va a producir una FEM creciente. Si se mueve lentamente, la FEM va a ser pequeña. Entonces, el voltaje que se dé en los extremos va a ser un índice de la velocidad con la cual se mueve la espira. Entonces, este arreglo tan sencillo nos puede permitir observar en un osciloscopio si esto se está moviendo y de qué forma se está moviendo, si es rápido, si es lento el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, este arreglo sencillo se convierte en un sensor de movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto se mueve, se crea una FEM. Si no se mueve, desaparece la FEM. Si se mueve lentamente, la FEM es pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un sensor de movimiento, ¿sí? De velocidad. Es un sensor de velocidad, ¿sí? Que es muy útil, ese sensor de velocidad es muy útil para diferentes aplicaciones, por ejemplo, en la ingeniería o incluso en otras áreas como son las de la biología o la biofísica o la fisiología, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que, es un sensor de velocidad cuando está abierto el circuito. Bueno, otra pregunta. ¿Sí recuerdan cuál es la definición de un sensor? Aquí en este caso, este arreglo nos está permitiendo medir la velocidad a través de la FEM producida. Entonces, ¿por qué es un sensor? ¿Cuál sería la definición de sensor de acuerdo a lo que se ve en la figura? A ver, piensen. Lo que estamos midiendo, ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Con La esto. FEM. No, lo que estamos midiendo es la velocidad Con la con que que se gira. mueve el circuito, ¿sí? ¿Y con qué parámetro lo estamos midiendo? Con la FEM que genera. Con la FEM. O sea, lo que encontramos es que la FEM
es proporcional a la velocidad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería la definición de sensor? O sea, hay en la actualidad, particularmente están floreciendo en las tiendas de electrónica la venta de sensores. Hay sensores que miden la presión, hay sensores que miden el sonido, hay sensores que miden la humedad, hay sensores que miden la temperatura. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos sensores? Aquí agregaríamos el sensor que mueve la velocidad, que mide la velocidad. ¿Qué es lo que tienen de común todos esos sensores? A ver, piensen. Pues lo que tienen de común es que el parámetro físico que están midiendo lo convierten en un parámetro eléctrico, particularmente en un voltaje. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla. Aquí velocidad se mide con la FEM. ¿Sí? Si es sonido, pues con un micrófono, de un micrófono, ¿qué señales, qué tipo de señales sacan de un micrófono? ¿Qué tipo de señales pueden ustedes ver que sale de un micrófono? ¿Mecánicas, térmicas, eléctricas? Pues salen señales de voltaje de un micrófono, ¿sí? Con un termopar, que ya hicimos ese ejercicio, esa práctica en laboratorio, la temperatura la convierten en voltaje, ¿sí? También hay sensores que miden la presión, convirtiendo la presión en voltaje. Entonces vean qué es lo que tiene de común todos estos sensores. A ver, ya ustedes me pueden responder. ¿Qué es lo que tienen de común todos estos sensores? Díganme ustedes. Que lo que están midiendo lo convierte en algún fenómeno eléctrico. Exactamente. Que cualquier parámetro físico que estén midiendo, ya sea velocidad, sonido, temperatura o presión, ¿sí? También agregaría aquí que hay sensores que miden humedad en voltaje, ¿sí? Lo que todos estos sensores, aunque miden diferentes parámetros físicos, todos ellos los convierten en voltaje. Ahora, es importantísimo esto, porque actualmente cuando nosotros queremos controlar y analizar el cambio de diferentes parámetros físicos, por ejemplo, en una fábrica o en un laboratorio, necesitamos visualizarlos. Y usualmente, en la actualidad, ¿con qué visualizamos? Por ejemplo, los latidos del corazón, la temperatura de los enfermos, su presión, su nivel de oxigenación. ¿Con qué visualizamos todo eso? A ver, hagan un recuerdo de su imagen, de sus imágenes de todo esto. ¿Con qué visualizamos cualquiera de esos parámetros físicos? ¿Cuál es el aparato de moda en este momento? Bueno, aparte del celular. A ver, respondan. Sí ven programas de televisión, ¿no? De lo que ocurre en un hospital y cosas de estilo, ¿no? ¿Con qué observan todo eso? La presión, los latidos del corazón, la temperatura. ¿Con qué lo visualizan? Con los aparatos médicos, ¿no? Pero ¿Un aquí, display? en ¿Un particular, display? perdón. ¿Un display? A ver, en particular, vean, recuerden, hagan un recuento de su memoria.
con lo que visualizan eso es en la actualidad con computadoras a través de sus monitores, ¿sí? Pero para eso entonces necesitan poder conectar sus sensores, necesitan conectarlos a una computadora, pero la computadora solamente entiende un lenguaje, que es el lenguaje eléctrico, y no solamente el lenguaje de los voltajes, ¿sí? Sino de los voltajes digitalizados. Por lo tanto, aquí ya se cumplió la primera condición para comunicarse con una computadora, es que la señal se convirtió en voltaje. Ok, una primera condición. Pero la segunda condición para conectarse con una computadora, ya se hizo aquí el espacio muy pequeñito, es que las señales que entran aquí, que todos son de voltaje, salgan aquí. ¿En qué forma? ¿En qué forma tienen que salir las señales para que se puedan conectar con la computadora? ¿En qué lenguaje deben salir aquí? ¿Binario? ¿En binario? Binario, exactamente, digitalizados, ¿sí? Entonces, el sensor nos proporciona lo básico, señales de voltaje. Los convertidores nos convierten esa señal analógica, así se le llama, a una señal binaria. Y ya, como señal binaria, ya la pueden conectar a la computadora, porque el lenguaje propio de la computadora es el lenguaje binario. O sea, nunca una computadora les va a aceptar una señal directa del sensor a la computadora. Siempre necesitan este intermediario. El intermediario que convierte las señales analógicas a digitales o a binarios o a señales binarias, ¿sí? Bueno, entonces, eso fue más una divagación para que recordemos el papel tan importante de los sensores en la medida en que se puedan conectar a través de una tarjeta convertidora a una computadora. Bueno, entonces aquí ya tenemos el sensor. Se mueve, genera FEM. Se queda quieto, desaparece la FEM. Entonces, con esto podríamos estar, si queremos medir, por ejemplo, un movimiento oscilante, pues entonces, ¿qué tipo de señal de FEM aparecería aquí? Si este circuito estuviera oscilando, ¿cómo sería la FEM? ¿Variable? ¿Cómo? O sea, Eh, este circuito está oscilando. Entonces, ¿cómo sería la FEM? ¿Sería una recta? ¿O qué sería? ¿Sería una recta con pendiente creciente o qué sería? Si está haciendo esto así. ¿No sería como una función periódica? Exactamente una señal senoidal, ¿sí? Nos daría una señal senoidal porque aumenta la FEM, luego disminuye, aumenta la FEM y luego disminuye, aumenta la FEM y luego disminuye en sentido contrario, ¿no? Entonces, esta sería la señal de voltaje que sacaríamos de este extremo, ¿sí? Si esto estuviera oscilando. Entonces, es un sensor sencillo, ¿sí? Y lo único que necesitamos para que sea un sensor muy sensible es intensificar fuertemente el campo magnético, ¿sí? Aquí está. La FEM depende, que es el producto del área por el campo magnético, ¿sí? Pues para que sea muy sensible, necesitamos intensificar fuertemente el campo magnético para que el flujo cambiante sea más visible. Bueno, esa fue una pastilla cultural, pues, ¿no? Sí queda claro entonces lo que es un sensor. Grábense esto, ¿sí? Grábense este recuadro, ¿sí? Para un físico experimental es maravilloso esto de que aquí cerca del Poli, rumbo al Simvestab, hay una tienda de electrónica que se llama Robodacta,
Ya parece que estoy haciendo un comercial, pero entran, tocan, entran y les piden la lista de sensores que tienen. Y lo interesante es que esos sensores de presión, de velocidad, de temperatura, etcétera, etcétera, son sumamente baratos. O sea, no van allá de 20, 30, 40, 50, 60 pesos, ¿no? Yo he comprado sensores de presión de 60 pesos, ya son caros, ¿sí? También hay sensores o sea, microfonitos que están en 20 pesos, etcétera, etcétera. Entonces, ya uno actualmente como físico experimental, pues se siente uno muy contento de que cuando uno quiere medir cierto parámetro, pues va uno a Robodacta y pide uno un sensor, lo conecta uno a su computadora y ya puede uno hacer todo tipo de experimentos, ¿sí? Bueno, ok. Pasemos a otro punto, a la ley de Lenz, ¿sí? Bueno, la ley de Lenz nos dice que en un circuito el voltaje y la corriente inducidos en un circuito, aquí es inducidos, en un circuito se oponen a la causa que produce el cambio. O sea, que siempre que ustedes quieren cambiar la corriente en un circuito o su potencial, el circuito responde como si se opusiera al cambio, ¿sí? Por ejemplo, si han notado todos ustedes que cuando ustedes tienen conectado un aparato a la pared de su casa, ¿no? Al contacto, pues, y de pronto, bruscamente, jalan el alambre, sale una chispa. ¿Sí lo han notado? Sí. Sí, Bueno, eso quiere decir que aunque ustedes hicieron esto, abrieron el circuito, de todos modos el circuito se opuso, lanzando momentáneamente una chispa que quisiera una continuidad de la corriente. O sea, antes de que ustedes desconectaran su cable, había una corriente. Pero en cuanto ustedes bruscamente desconectan el cable, la corriente insiste en seguir pasando y por eso produce una chispa, ¿sí? Entonces, para que se produzca una chispa, quiere decir que en los extremos se produjo un alto voltaje, un voltaje tan alto que rompió la capacidad de resistencia del aire, y a pesar de esa resistencia tan alta del aire, la corriente prosiguió en su camino, pero eso durante solamente unos cuantos microsegundos, ¿sí? Pero esa es la respuesta. Como que los circuitos se rebelan contra el cambio, ¿sí? Una especie como de inercia de los circuitos. Bueno, es lo que nos dice la ley de Lenz, ¿sí? Que el voltaje y la corriente en un circuito se oponen a la causa que produce el cambio. Bueno, entonces hay que aprender también esa ley, que los circuitos tienen también digamos que su dignidad, ¿no? Siempre se oponen al cambio. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar a recordar lo que habíamos visto en la clase pasada, cuando definimos la inductancia, ¿sí? Bueno, primero recordamos rápidamente que el voltaje siempre es mu 0 P por I si el núcleo es vacío, ¿sí? Donde P es el número de vueltas por unidad de longitud. Bueno, y luego, como es una bobina, vimos que el número total de flujos es n veces el flujo de cada espira. Como para una espira tenemos este campo, ¿sí? Que sale de aquí, lo multiplicamos por el área y ya tenemos el número de flujos que hay en una bobina, ¿sí? Bueno, entonces no es más que N phi B. Ahora, pusimos en forma explícita el valor de P, que es N entre L, y ya sale esto. Entonces, lo que notamos al calcular el total de flujos es que nos sale matemáticamente
un término que no tiene nada que ver con la electricidad o con el magnetismo, multiplicado por algo que sí tiene que ver con el magnetismo, que es la corriente. Entonces los dos términos están separados. Este nos describe el objeto que está produciendo el campo magnético, pero esto nos dice la causa de esto, ¿sí? Que es la corriente. Entonces, en general, a esto se le llama enlaces de flujo, y siempre los enlaces de flujo, o sea, el número de flujos que produce, siempre van a encontrar en cualquier tipo de bobina que es proporcional a la corriente, ¿sí? Y que la forma de los flujos, pues depende de la forma del objeto. En este caso es una bobina, ¿sí? Bueno, ya lo pusimos aquí. De otra forma, en vez de n cuadrada entre L, pusimos n cuadrada entre L por L, que nos daría L cuadrada, pero como agregamos una L, tenemos que agregar una L arriba para que nos dé un 1. Y entonces obtendríamos que es mu 0, P cuadrada, porque aquí estaría n cuadrada entre L cuadrada, nos daría P cuadrada por L y por A. Otra vez el término constante multiplicado por la I. Bueno, a ese término constante que multiplica la I se le llama usualmente la inductancia. Y ahorita vamos a ver cómo podemos utilizar esto, ¿no? De la inductancia. Bueno, entonces esas son las dos formas de definir la inductancia. L igual a N mu 0 P por A, que vendría de esto, ¿sí? O esto, que vendría de este término. O sea, son dos formas de definir la inductancia, ¿sí? Y ahora, si la inductancia, si el número de enlaces de flujo es la inductancia por la corriente, pues entonces cuando queremos calcular la FEM, pues dado que tenemos esta expresión tan sencilla, la FEM sería la derivada del número total de flujos con respecto al tiempo. Pero como esto es constante, la derivada de esto con respecto al tiempo simplemente es la derivada de I con respecto al tiempo. Por lo tanto, la FEM, la fuerza electromotriz, es simplemente menos la inductancia por DI en DT, ¿sí? Entonces les recuerdo, L define al objeto, a la bobina, a su longitud, a su sección transversal, al número de vueltas que tiene, al núcleo, ¿sí? Todo ese tipo son propiedades materiales del objeto, mientras que esto ya se refiere a la cuestión eléctrica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver si pueden hacer este ejercicio. A ver, apunten por ejemplo, esta fórmula para la inductancia. A ver, apunten esta, grábensela. L igual a mu 0, P cuadrada, L, A. A es la sección transversal. Bueno, a ver. Entonces, a ver, tenemos una bobina que tiene un área de 2 centímetros cuadrados. Tiene una longitud de 12 centímetros. ¿Sí? Tiene un número de vueltas, se los voy a poner sencillo, 1200 vueltas. Y pues ya con eso tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Vamos a ver. Y la mu 0.
Perdón. Y la mu 0 que es 4pi por 10 a la menos 7 Webers sobre amper metro. ¿Sí? Entonces ya con estos datos, calcular cuánto vale la inductancia. Recordando que las unidades de la inductancia son los henrys. Henrys. ¿Sí? Tengo que arreglar esto ahorita. Bueno, entonces hay que recordar también que hay que pasar los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Hay que pasar esta longitud a metros y las vueltas no hay problema, ¿no? Y los Webers por amper metro ya están dados en el sistema MKS. Entonces, a ver, en lo que reanudamos la clase, ustedes calculen cuánto vale la inductancia. ¿De acuerdo? Todos nos vemos dentro de 5 minutos, ¿sí? Mientras arreglo esto. A ver, le pueden ir avanzando en el cálculo de la inductancia.